Muy buenos días aún, creo, ¿no? O buenas tardes. Ya. Bien, buenos días a todos y todas. Gracias a los medios de comunicación por estar acá. Estamos en un momento muy importante porque como gobierno nos hemos comprometido en llevar el crecimiento económico a todas las regiones del país. Y justamente por eso nuestro presidente en diciembre del año pasado mandató al gabinete a poder constituir los gabinetes pro crecimiento y empleo a que pudieran desarrollarse en todas las regiones de Chile, de Arica a Magallanes, justamente para apuntalar el crecimiento económico. Y eso significa, y ha significado, que estos gabinetes han tenido como tarea central mejorar la gestión en diálogo y coordinación con el sector privado, es decir, llevando a la práctica la alianza público y privada para acelerar los proyectos de inversión tanto privados como públicos, ¿no? Y por eso también nos acompaña la ministra de Obras Públicas en este momento. Ya hoy día lo que hacemos es cerrar la primera etapa porque dimos la vuelta por todas las regiones con el Gabinete Pro Crecimiento y culminamos en la región metropolitana ya con un balance significativo que nos permite luego iniciar la segunda etapa, que es volver a recorrer todas las regiones de nuestro país para seguir monitoreando el estado de avance de cumplimiento de los compromisos sectoriales que se han ido levantando. Esto, insisto, es muy importante porque la estrategia de gobierno para apuntalar el crecimiento económico consta con medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. El Gabinete Pro Crecimiento está enfocado en las tareas de corto plazo, es decir, en la gestión, en estas mesas de trabajo, en la revisión de los proyectos regionales, en ver cómo poder destrabar los nudos críticos, pero también está la tarea de mediano plazo, que es toda la agenda legislativa, particularmente centrada en el proyecto de sistema inteligente de permisos, que ya tuvo un buen avance porque fue aprobado en la Comisión de Economía, sobre eso también se trató esta reunión, y la estrategia o las medidas de largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la Estrategia Nacional del Litio, la Estrategia de Hidrógeno Verde o todas las estrategias que hemos ido desarrollando, y a propósito de eso también está la ministra de Ciencia, para las industrias tecnológicas y el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología en nuestras regiones. Algunos datos. Ya tuvimos una revisión de 226 proyectos de inversión del sector privado, solamente del sector privado, que equivalen a 70.000 millones de dólares. Actualmente, además de esos 226 proyectos de inversión, le hemos puesto foco en 76 proyectos que cumplían obviamente con todos los requisitos y que pudieron obviamente salir del letargo burocrático en el que estaban lamentablemente entrampados, ¿no? Eso y algunos otros elementos que va a contar el ministro de Economía son resultado concreto de estos gabinetes. Y no les voy a mencionar, porque en eso va a centrarse la ministra de Obras Públicas, de todo lo que hemos avanzado gracias a estos gabinetes también para la inversión pública. Es decir, inversión privada destrabada e inversión pública destrabada en el corto plazo, pensando, por ejemplo, en lo público, hospitales, comisarías, proyectos o infraestructura de conectividad, entre otras cosas. Inversión privada, por ejemplo, minería, energías renovables o centros tecnológicos, etcétera. O sea, va alineado además, todos estos proyectos van alineados con una estrategia de desarrollo pensada en las necesidades de las personas y también pensada en una economía más sostenible e inclusiva para el futuro de nuestro país. Ministro. Muchas gracias, ministra. Bueno, lo primero es señalar que estamos muy contentos de estar terminando este proceso, esta primera etapa, habiendo recorrido todo el país y, como bien decía la ministra Vallejo, trabajando en el caso de los proyectos privados codo a codo con los titulares, identificando cuáles son las autorizaciones que se están demorando más de la cuenta y que están tardando la materialización de todos estos proyectos. Como aquí se ha dicho, los gabinetes de crecimiento y empleo en cada una de estas regiones lo que ha hecho es identificar proyectos que son relevantes en materia de inversión, en materia de empleo, que están en la etapa de permisos sectoriales y que por lo tanto requieren una mayor gestión, un mayor esfuerzo del gobierno para poder avanzar.
estamos conformes, creemos también que ha habido una buena recepción del sector privado y que se ha demostrado en otro ámbito más el valor, lo productivo que es la constitución de las alianzas público-privadas. Hoy día nos ha tocado revisar los proyectos de inversión privados de la región metropolitana. Esta es una región que tiene importantes proyectos de inversión en el futuro, no solo proyectos que tienen su resolución ambiental y que están en la etapa de permisos sectoriales, que es lo que revisamos hoy día, sino también es una región que se ve bien en lo que viene en los próximos años. Un dato concreto al respecto que conversamos durante esta sesión es que cuando uno toma enero, septiembre de los proyectos que han entrado al sistema de evaluación ambiental en la región metropolitana el 2024 y lo compara a igual periodo del 2023, hay un aumento de más del 140%. Es decir, los proyectos que están ingresando al sistema de evaluación ambiental, que es una buena estimación de cómo va a venir la inversión en los años que siguen, y es lo que además nosotros vamos a entregar y vamos a heredar al país como administración, eso va avanzando con mucha fuerza. En la jornada de hoy día nos hemos concentrado en trabajar específicamente, porque siempre estas reuniones son bien específicas, son reuniones de gestión. Hemos trabajado en revisar 45 proyectos de inversión privado en el caso de la región metropolitana, proyectos muy diversos en áreas de energía, en áreas de minería, en áreas también de vivienda social, que por supuesto es muy relevante, inmobiliario, data center, entre otros. Temas también tecnológicos de infraestructura que son relevantes. Y todos estos proyectos representan una inversión potencial de más de cerca de 6.000 millones de dólares, es decir, un monto muy, muy importante. Creo que la reunión ha sido positiva. Esta es una reunión que, por la magnitud de proyectos que estamos revisando, 45 proyectos, han venido ministros y ministras de distintas carteras, han hecho una radiografía de cuáles son los proyectos de cada una de sus carteras y después, algo por supuesto muy importante, han hecho compromisos de los tiempos que nos vamos a demorar para cada una de las autorizaciones que representan nudos críticos. Es decir, esta es una reunión de trabajo, de gestión, donde lo que ocurre de nuestro lado es que nos comprometemos a resolver en tiempo y forma de manera tal de justamente agilizar la materialización de los proyectos. Creo que ha sido una buena reunión, una muy buena recepción del sector privado y nosotros nos vamos con una gran tarea, que es continuar la revisión de cada uno de estos compromisos, que es lo que hemos estado haciendo todos estos meses, en que, como bien decía la ministra Vallejo, ya llevamos más de 70 gestiones realizadas de las comprometidas en todo el país y de esa manera hemos ido agilizando y materializando cada uno de los proyectos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy día. Como ha señalado tanto la ministra vocera como el ministro de Economía, es importante poner el foco en lo que es el impulso, ¿cierto?, del crecimiento del sector privado. Sabemos que el país, cuando lo asumimos como el gobierno del presidente Gabriel Boric, veníamos saliendo de una pandemia con una alta inflación y hemos ido produciendo, ¿cierto?, un ordenamiento que nos ha permitido, tanto desde el sector público como desde el privado, enfrentar, ¿cierto?, la situación económica, proyectar el crecimiento del país, recuperar las tasas de inflación esperadas para un país como el nuestro y, por cierto, también el empleo. Y quiero señalar esto porque en este gabinete de crecimiento y empleo económico que se centra en la región metropolitana, es una región que ha mostrado mejores signos que otras regiones del país, con una tasa de informalidad menor, con una mayor ocupación, principalmente impulsada por sectores productivos como el empleo en labores de comercio. Estas, dinámicas que se han dado en la región metropolitana nos hacen llamar, ¿cierto?, a los inversores privados a poder asentar nuevos proyectos dentro de la región, una región que cuenta, ¿cierto?, con una fuerza de trabajo importante y que tiene capacidades para proyectar el crecimiento del país. En total, y en este balance de los gabinetes económicos de crecimiento y empleo que hemos hecho en el país, queremos señalar que se han generado ciertos puestos de trabajo asociados a los proyectos privados en más de 67.000 casos en la fase de construcción de proyectos, de 15.000 en la fase de operación de estos proyectos y quedan 37.000 puestos de trabajo en proyectos en tramitación.
Estas tareas se suman a los otros esfuerzos que se están haciendo desde el sector público y desde el sector privado, que tiene una intensidad distinta en mano de obra que estos proyectos han sido priorizados. Y como señalaba el ministro Grau, hay proyectos de distinta naturaleza, de las cuales a nosotros no solamente nos preocupa la cantidad de capital o de inversión que se puede disponer, sino que también la intensidad en la contratación de la mano de obra. Por eso proyectos como los habitacionales de La Platina, más allá del rol social que cumplen esas viviendas dentro del plan de emergencia, hoy día generan también puestos de trabajo importantes. Vamos a entregarle la palabra a la ministra de Obras Públicas para que nos comente sobre inversión pública. Gracias. Bueno, como es habitual en un nuevo gabinete de procrecimiento y empleo como en el que hemos participado en otras regiones del país, ahora la región metropolitana, tuvimos una primera parte con la participación del sector privado, muy importante, y ahora vamos a proceder a lo que tiene que ver con la revisión de los principales proyectos del sector público. La inversión pública, bueno, es muy diversa, la infraestructura pública es esencial para el desarrollo del país y en sus distintos ámbitos se construye a partir de una infraestructura sólida y de buena calidad. Y este ministerio le corresponde la responsabilidad de impulsar parte importante de esa inversión pública en un amplio ámbito de temáticas. Me la dieron aquí en bandeja, como por ejemplo nuestro querido Puente Chacao, que está proyectado su término para el año 2028 y que va a transformar completamente la conectividad del sur de Chile. Nuestro querido plan de construcción de hospitales concesionados que nos encargó el Ministerio de Salud, son 25, ellos desarrollan por lo menos otros 25. Estamos hablando de un plan de infraestructura hospitalaria nunca antes visto en nuestro país, que se inició, por cierto, hace varios gobiernos atrás y que nuestra tarea es hacer que persevere en el tiempo y saquemos todos estos proyectos adelante. La cartera de proyectos de seguridad, en su sentido amplio, lo corresponde al Ministerio de nuevo, la infraestructura sobre la cual se prestan los servicios de seguridad. Estamos hablando de infraestructura para carabineros, para la PDI, para el Ministerio de Justicia, en fin, un conjunto bien grande de proyectos. Nuestra cartera de concesiones, que está anunciado para licitar 12.000 millones de dólares de aquí al término del gobierno. Ayer el presidente firmó el decreto que nos permite ya llamar a la licitación para la Ruta 5 en el tramo entre Caldera y Antofagasta, una zona, la zona minera de Chile, que requiere una ruta de alto estándar como la que vamos a acometer, 460 kilómetros, inversión cercana a los 900 millones de dólares y, muy importante, todas estas obras públicas se hacen a través de empresas privadas, ¿cierto? A través de licitaciones que el Estado hace y son ejecutadas a través de empresas privadas. El impacto que esto tiene en el crecimiento, en la actividad económica y el empleo es tremendo, por eso todo nuestro esfuerzo ha estado puesto en acelerar la inversión pública y es lo que vamos a hacer en la segunda etapa de este gabinete de procrecimiento y empleo que estamos hoy día focalizando en la región metropolitana. Gracias. Bien. Pasamos a las preguntas. Ustedes me indican a quién y yo les paso el micrófono. Buenas, mi pregunta es para el ministro Grau. Desde Universidad de UNIAC queremos dar importancia a la convocatoria 2024 de Corfo de su programa Potencia Aceleradora y cómo afecta a las pymes. Bueno, me gustaría primero decir algo que quiero reforzar respecto a lo que señalé con anterioridad. En la revisión que hemos hecho acá, en que vamos viendo autorización por autorización, permiso por permiso, qué es lo que está explicando la demora en la materialización de proyectos de inversión, no solo hay compromisos importantes que tiene que hacer el sector público a través de los servicios sectoriales que dan estas autorizaciones, sino que también es importante que empresas de servicios sanitarios, empresas de servicios eléctricos, que tienen un rol muchas veces habilitador para que estos planes de inversión se puedan desarrollar, también hagan su parte del trabajo y vamos a buscar justamente, aquí tiene un rol relevante los distintos ministerios sectoriales del gobierno, vamos a buscar que esas empresas también
aborden estos desafíos con más celeridad, porque vemos que en algunos casos, por ejemplo en materia de vivienda social, son muchas veces no los servicios públicos los que están demorando, por ejemplo, la recepción de una obra, sino también el sector privado. Respecto a la pregunta específica, Corfo, por supuesto, que tiene un rol muy relevante en materia de promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño. Los distintos programas de gobierno que estamos realizando también van en esa dirección, sin ir más lejos, el programa de desarrollo productivo sostenible, en el que participamos distintos ministerios que somos parte de este punto de prensa, 2/3 3 cuartos de las distintas apoyos que hacen a las empresas es a empresas de menor tamaño, a MIPYMES. Por lo tanto, las MIPYMES tienen un rol fundamental en todos los programas de fomento y eso ha sido uno de los sellos de nuestro gobierno. Gracias. Ministra Vallejo, ¿sí? Sí. Tras lo conocido anoche por la denuncia que se hizo en Reportajes Tele 13 de la muerte de 3 personas electrodependientes durante los cortes de luz en agosto, ¿qué impresión merece esta denuncia al gobierno y qué acciones pretenden tomarse tras haberse conocido esta noticia? Bueno, la Superintendencia de Electricidad ya anunció acciones concretas para poder hacer valer las responsabilidades legales que le competen a las empresas y particularmente en este caso Enel, por la ausencia, por ejemplo, de accionar respecto a las personas que son electrodependientes que tienen en sus propios registros. Sobre esto el ministro de Energía podrá especificar un poco más, pero efectivamente son casos graves y tienen 2 caminos. Uno, el que ha desarrollado la SEC para ver incumplimientos justamente de la ley a la cual tienen que deberse, frente a los casos de personas electrodependientes que tienen en su registro tiempos de respuesta, que ya han sido tardías, por ejemplo, respecto a las llamadas telefónicas que no contestaron, etcétera, etcétera. Y hay otra arista, que es la penal, que también habilitó la propia SEC al poner a disposición del Ministerio Público las investigaciones necesarias si es que efectivamente estas muertes son por negligencia de Enel u otras consideraciones. Sí. Ministra, ¿le quieren preguntar una cosita? Ministra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sobre esto Sí, prefiero que complemente el ministro y es después que para continuar su con usted pregunta. muy breve también en torno a lo que estaba diciendo recién usted, ministra, si esto tensa aún más las relaciones con Enel, desde el gobierno con Enel, considerando la reposición tardía también, esto que se alargó bastante la reposición de la electricidad para miles de personas afectadas por los cortes de luz en agosto, se suma ahora este caso de 3 personas fallecidas electrodependientes, ¿tensa aún más la relación con Enel? A ver, bueno, lo primero, obviamente es una situación muy dolorosa y sin perjuicio de que la información que tenemos en este momento es una información únicamente parcial y que no revela todas las posibles consecuencias de este hecho y por lo tanto, en virtud de aquello, fue enviado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible a la Fiscalía Penal Pública los antecedentes para que se investigue con total extensión las posibles consecuencias de lo que aquí estamos conversando. Estos antecedentes ya revelan incumplimientos administrativos de la mayor gravedad. Hay una obligación legal de proveer equipos de respaldo a los pacientes electrodependientes. Esa obligación legal, desde el punto de vista de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, no se cumplió y por lo tanto esa fue la razón por la que se formularon cargos. Tampoco se cumplieron los tiempos de respuesta, ni tampoco se cumplieron las obligaciones de atención preferente, en particular en el caso de las llamadas telefónicas y la atención preferencial que tienen que tener este tipo de usuarios. Sin perjuicio de aquello, como mencionaba la vocera, esto es solamente una parte de las potenciales responsabilidades derivadas de este caso, las otras le corresponderá investigarlas a la Fiscalía Penal Pública. Respecto de las relaciones con la compañía, como ustedes saben, el proceso de caducidad de esta distribuidora está en una segunda etapa. Esta segunda etapa es la etapa del informe técnico. Obviamente estos antecedentes se van a sumar a los que ya existen a la hora de establecer este informe técnico, que
es importante que esta etapa se lleve con el máximo rigor posible, sin anticipar juicios, porque obviamente eso debilitaría un caso posteriormente, pero van a ser parte de los antecedentes de este informe técnico, y ese informe técnico posteriormente será remitido al presidente de la República, quien es el que finalmente toma la decisión. Ministro, entonces, ¿estos antecedentes no podrían acelerar de cierta forma el proceso que se está llevando ahora o se va a respetar todo el tiempo? No sé si se agrega y esto podría limitar un poco el tiempo. No, estos antecedentes se suman a los que ya se están incorporando dentro de este informe técnico, y este informe técnico hay que hacerlo con toda la responsabilidad y seriedad que caracteriza este gobierno, y va a tomar todo el tiempo que sea necesario para que sea un informe prolijo, que responda a la severidad de este caso y que le entregue antecedentes suficientes al presidente de la República para que él tome la decisión. Ministro, usted habla de las obligaciones que tienen las empresas para reaccionar frente a un evento climático como el que se vivió en agosto, pero aquí hablamos de muertes. En él ya ha pagado multas millonarias durante este año. ¿No hay alguna fórmula para poder modificar la ley y que las empresas no reaccionen, sino que se anticipen a estos hechos considerando que hay muertes? Y lo otro, ¿el gobierno puede descartar que haya más de 3 muertos por este evento? A ver, los antecedentes respecto de estos 3 casos surgen producto de una investigación iniciada por la propia Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esta investigación originalmente fue el oficio remitido a todas las distribuidoras, y la única donde existieron antecedentes como los que estamos conversando son precisamente en él, y son los que estamos mencionando aquí. Obviamente, respecto de esa investigación, estos 3 antecedentes son los únicos que existen. Respecto de las consecuencias, una parte de las consecuencias depende de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que son obviamente los procesos sancionatorios en curso y el proceso de caducidad en curso. Las otras posibles consecuencias, en particular la posibilidad de consecuencias criminales asociadas a este caso, no le corresponde al gobierno pronunciarse al respecto. Los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía Penal Pública y son ellos los que tienen que determinar cómo proceder en lo sucesivo. Le quería preguntar a la ministra de Obras Públicas sobre el paro de trabajadores en el aeropuerto. Hoy se espera que haya gran presencia de pasajeros por fiestas patrias. La respuesta de la empresa es que tienen problemas económicos derivados de la pandemia. Los trabajadores dicen que no le creen eso. ¿Ustedes como gobierno pueden de alguna manera cerciorarse que eso es efectivo? ¿Una empresa de tal magnitud puede arrastrar problemas económicos y no brindarle las condiciones necesarias para los trabajadores? Aprovechando que también está la ministra del Trabajo, ellos dicen que tienen una colación de 5.000 pesos cuando la colación mínima, el precio mínimo allá en el aeropuerto es de 9.000. Mire, yo creo que no es bueno empezar a discutir sobre el bono de colación, ese tipo de cosas, porque en estos casos siempre son un conjunto de beneficios y condiciones laborales que configuran el contrato colectivo, y no es bueno empezar a ver cosas específicas. En lo concreto, lo que tenemos aquí es un proceso de negociación colectiva de acuerdo a cómo se establece en nuestra legislación, y eso ha llevado a la declaración de huelga desde el día de ayer a las 7 de la mañana, una huelga legal que debe ser respetada y sobre la cual se ha seguido trabajando con el apoyo de la Dirección del Trabajo, que actúa como mediador, y vamos a seguir en ese camino, que es el único camino posible de mediar y conversar hasta llegar a un acuerdo. Nosotros estamos muy esperanzados de que eso va a suceder. Hasta el día de hoy no hemos tenido inconvenientes mayores. También están establecidos, como nuestra legislación contempla, los servicios mínimos que son provistos, por cierto, con acuerdo con el sindicato. Naturalmente, la masividad que esperamos en la llegada al aeropuerto a partir del día de hoy, tanto para vuelos nacionales o internacionales, puede generar una mayor congestión adicional a la mayor masividad que vamos a tener. Por eso el llamado a que las personas lleguen al aeropuerto, a cualquiera de sus terminales, con mayor antelación, se mantiene y se insiste en ello, se ratifica ello, para precaver situaciones de mayor demora. Pero respecto a cuáles son los contenidos de la negociación, si la empresa tiene problemas, todo eso está fuera de la conversación. Aquí hay una negociación reglada y lo que corresponde es mantener ese camino y seguir en la negociación. La ministra va a complementar.
Para complementar lo señalado por la ministra López, solamente señalar que a las 12 del día de hoy se retoma la mediación conducida por la Dirección del Trabajo, donde tanto la empresa como los trabajadores se van a reunir a tratar de llegar a un acuerdo. Nuestro llamado es que ojalá puedan ceder ambas partes y confluir en un buen acuerdo. Y tener en consideración además en los procesos de negociación colectiva arreglada, los tiempos también en los cuales estas negociaciones se llevan adelante. Sin duda, en un periodo relacionado con las fiestas patrias y con varios feriados de por medio, era fácil de prever de que si se llegaba hasta la huelga sin un acuerdo, se podían producir trastornos en el transporte pasajero, evidentemente. Por eso la ley faculta también para poder anticipar este tipo de negociaciones y es parte de lo que se tiene que estar mirando principalmente desde las empresas, ¿no? Parte de las planificaciones. Esperemos que a las 12 esto se resuelva, ojalá, y que se encuentre además una forma que permita a los trabajadores también costear cierto lo que significa su derecho a la alimentación. Gracias. Buenas tardes. Ministra Vallejo, me gustaría preguntarle, el Gobierno ha dicho que el número de acusaciones constitucionales que se tramiten no debe interferir en la agenda legislativa y además han puesto bastante preocupación en eso. Y en esa línea preguntarle qué proyectos prioritarios, además para el Gobierno, cree usted que se podrían ralentizar con lo que son tantas tramitaciones de acusaciones constitucionales. Bueno, no debería ralentizarse ningún proyecto. Nosotros tenemos un principio de trabajo que es que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, sobre todo porque el Parlamento tiene, junto con el Ejecutivo, múltiples desafíos para atender a las necesidades y urgencias de la población. Y por lo tanto, que legítimamente quieran presentar acusaciones constitucionales no debería impedir que se avance en una, por ejemplo, reforma de pensiones que hoy día ha estado avanzando, que tiene un plazo establecido por acuerdo, que tiene comisiones específicas donde se trabaja, por ejemplo, en toda la agenda de seguridad, el fast track legislativo en seguridad, el proyecto de permisos sectoriales, como lo estamos hablando, que es algo, una demanda prioritaria en materia de acelerar y apuntalar el crecimiento económico, los vimos recién. ¿Para qué decir los proyectos que se van a ingresar y van a empezar recién a ver su revisión y tramitación, como el del FINALCAE, el de eutanasia, el de la reparación de la deuda histórica, y muchos más, que ya, bueno, hay muchos en agenda, ¿no? Y por lo tanto, el Congreso siempre tiene la facultad de, por ejemplo, sesionar día extraordinario, las sucesiones plenarias, como también de comisiones, o sea, siempre hay espacio para poder atender a todas las necesidades y no paralizar funciones que son claves, ¿no? Nosotros en general, ustedes saben que hemos construido prioridades y las prioridades están en agenda económica, permisos, entre otros, en agenda de seguridad, fast track legislativo, bueno, agenda económica, perdón, permiso, el pacto fiscal, que ahora en septiembre, a fines de septiembre, debería ya poder despacharse completamente, en la agenda de seguridad, en la agenda social, no nos olvidamos, de pensiones o el tema CAE por las deudas de la familia, y además los temas asociados a probidad, anticorrupción y facultades fiscalizadoras que decía el Parlamento, como lo son las acusaciones constitucionales. En general, hay espacio siempre para poder atender a toda la urgencia y las prioridades sin dejar ninguna atrás, y el Parlamento tiene obviamente siempre que poder adecuarse a eso. Ministra, sobre la nominación de Diego Vela en la OCDE, quería saber si es correcto que el gobierno tuvo que desplazar a un funcionario de la misión OCDE hacia Estados Unidos para hacerle un cupo al señor Vela, y si esta situación es una muestra de amiguismo por parte del gobierno hacia esa persona. No sé quién dice eso, que si es cierto que... ¿De dónde viene? ¿Que hubo que desplazar a una persona? No, a ver, no sé de dónde viene esa acusación. La nota que sacó el medio Exante. Ah, es un medio. No, no me hago cargo de la hipótesis de un medio en particular. La realidad es que en este caso el encargado representante de la OCDE de Chile es Hernán Frigolet, y él define su equipo de colaboración, que obviamente tienen que cumplir ciertos estándares, y en eso hay cumplimiento de los estándares que el propio Hernán ha demandado para tareas que son de interés internacional, nacional e internacional, como son todas las relaciones de Chile con la OCDE, que son varios, implican varios desafíos. No me puedo hacer cargo de la hipótesis de un medio, en verdad. Ministra, buen día. Quería preguntarle a propósito del instructivo que se entregó sobre el mes de
decía el mes de la memoria, y claro, RN dice que hay aquí un adoctrinamiento de los niños por este instructivo, recurrió a la Defensoría de la Niñez. ¿En qué consiste el instructivo? ¿Y podría reemplazar antiguamente cuando se hablaba del mes de la patria, por ejemplo? Bueno, primero, esto no es nada nuevo y se enmarca obviamente en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en los planes educativos que necesitamos seguir promoviendo para el respeto de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Y además todos siempre son voluntarios, ¿no? Nunca son imposiciones. Yo no entiendo la verdad y no entendemos qué es lo que le preocupa a la oposición cuando hablamos de la promoción de la memoria y los derechos humanos. Y más cuando estamos en fiestas patrias, ¿no? Porque querer la patria es también recordar nuestra historia, de dónde venimos, ¿no? Cuáles son las cosas positivas que ha tenido nuestro país, como también las cosas negativas que no podemos repetir, como lo fue el golpe de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, quizá ellos tienen que explicar cuál es su preocupación de que el gobierno promueva desde el nivel educativo el respeto por la democracia y el respeto por los derechos humanos. Bien, gracias. Gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.